El terrorismo ejercido por el Partido Comunista del Perú, conocido simplemente como Sendero Luminoso, es un tema tratado con mucha frecuencia en nuestro país, sea por políticos, medios de comunicación y en nuestras conversaciones cotidianas. A pesar de que no es algo nuevo, la información que llega a nosotros rara vez es entendida por todos. Quizá muchos creamos que Sendero Luminoso se acabó con la captura de Abimael Guzmán, pero pese al golpe recibido, el exterminio total de esta organización terrorista se está prolongando por un tiempo indefinido. Este video no se dedicará a explicarte el nacimiento de Sendero Luminoso, tampoco sus acciones terroristas y mucho menos la captura de su cabecilla, porque de eso existe bastante información. Este video recopila datos de acceso público, los ordena y los presenta con el propósito de conocer qué pasó con Sendero Luminoso después de la captura de su líder, el camarada Gonzalo, el 12 de septiembre de 1992 hasta el día de hoy. Así que bueno, para que se entienda bien todo el contexto, vamos desde el principio. Tras años de investigación y trabajos de inteligencia, fue detenido en una vivienda del distrito limeño de Surquillo el líder terrorista más buscado del Perú, Abimael Guzmán Reynoso. La guerra, que la organización terrorista había iniciado según él por causas sociales e históricas y que venía determinada por una supuesta ley de la historia, se desmoronaba y mostraba cuán artificiales y alejados de la realidad se encontraban sus planteamientos. Un año después de su captura, se hacían públicas dos cartas, en las que Guzmán solicitaba a Alberto Fujimori, presidente del Perú en ese entonces, iniciar conversaciones para lograr un acuerdo de paz, que en realidad era un viraje estratégico, consistente en poner fin a la guerra. La cuarta espada del marxismo. Tras Marx, Lenin y Mao, el tristemente célebre presidente Gonzalo, como lo llamaban sus fanatizadas huestes, prácticamente reconocía su derrota. Si bien es cierto, todo esto tomó por sorpresa a la dirigencia senderista, también ocasionó que muchos de ellos consideren el anuncio de las negociaciones como una patraña del gobierno. Desde entonces, Sendero se bifurcó. Los seguidores de la política planteada por Guzmán formaron la línea oportunista de derecha, conocido como los acuerdistas, pero sin dejar las armas. El principal cabecilla de esta facción fue Florindo Eleuterio Flores Sala, camarada Artemio, autor de más de 500 acciones terroristas y 1000 muertes entre policías, militares y civiles. Artemio operó en la zona del Alto Guayaga hasta que fue capturado en febrero del 2012. Antes de su captura, se consiguió asestar duros golpes a su facción, abatiendo o capturando a sus principales mandos, entre ellos camarada Clyde, camarada JL, camarada Julián, camarada Piero y camarada Rubén, dejando a la fuerza muy debilitada y con pocos seguidores para luego continuar con la captura de Artemio. Esto se logró infiltrando a 4 colaboradores en la columna terrorista con el objetivo de informar cada movimiento del mando senderista. Uno de los infiltrados fue quien proporcionó a la policía la ubicación exacta de Artemio e hirió al terrorista para facilitar su detención. Por otra parte, Óscar Ramírez Durán, camarada Feliciano, decidió continuar la guerra liderando la línea liquidacionista de izquierda, facción que sería conocida luego como Proseguir o Sendero Rojo. Este terrorista fue considerado el último líder histórico del senderismo, ya que llegó a conformar el comité permanente tras la misteriosa muerte de Augusta Latorre, como lo narra en su libro El megajuicio de Sendero, en el que relata que a fines de noviembre de 1988 fue citado por el propio Guzmán para reemplazar en el cargo a Nora, motivo por el cual, capturados los elementos principales del Comité Central y la Dirección Nacional de Sendero, los mandos terroristas que quedaban en libertad no lo pensaron dos veces y otorgaron la conducción de su movimiento político a Óscar Ramírez Durán. Feliciano solo duraría unos años a la cabeza. El 14 de julio de 1999 sería capturado, conforme detalla el libro titulado Feliciano, captura de un senderista rojo, escrito por el general del ejército Eduardo Fournier, quien condujo la captura con militares y policías, describiéndolo así. Por información de inteligencia se sabía que cuadros senderistas venían reuniéndose en la ciudad de Huancayo. Sin embargo, no se tenía la ubicación exacta del lugar. En medio de esta situación, una terrorista capturada y colaboradora llamada Paloma escuchó una interceptación radial reconociendo la voz de Feliciano e indicando que conocía al otro interlocutor, el cual residía en una vivienda ubicada en la ciudad de Huancayo. Inmediatamente se conformó y condujo un equipo de inteligencia hacia allá, logrando capturar al camarada Saúl y camarada Magali, combatientes de la fuerza principal de Sendero. Jorge Quispe Palomino, camarada Raúl, cuarto en la línea de comando y hermano del hoy camarada José, principal cabecilla terrorista del Perú. Camarada Romeo, dueño de la casa, profesor de un colegio que valiéndose de su puesto hacía apología a Sendero. Camarada Alcides, mando militar del Comité Regional Principal y segundo en la línea de comando después de Feliciano, autor de múltiples atentados y emboscadas a las fuerzas del orden. Y camarada Blanca, enlace entre Feliciano, jefe de Ayacucho, y Artemio, jefe de Guayaba.
Ninguno de los capturados quiso entregar información de Feliciano, pero cuando los separaron de Alcides y Romeo, Saúl, Magali y principalmente Raúl se ofrecieron a hablar a cambio de beneficio. Posteriormente se unió a ellos Alcides y juntos decidieron vender a su jefe antes de estar en la cárcel, para lo cual coordinaron con Feliciano un encuentro en el centro poblado Vilcacotto, ubicado a 15 kilómetros de Huancayo. El martes 13 de julio, fuerzas del ejército del Perú habían rodeado el poblado para capturarlo. A pesar de ello, Feliciano escapó. Solo llegó a caer su avanzada, compuesta por 3 mujeres. Con él escaparon 6 terroristas, pero en el camino el camarada Pablo y Agustín lo abandonaron a su suerte. Todo el día martes Feliciano se ocultó y al día siguiente intentó escapar nuevamente. Él había abordado un microbús de servicio interurbano que lo conduciría a la ciudad de Huancayo, pero esta vez no pudo burlar la seguridad y fue capturado la madrugada del 14 de julio en la localidad de Jochas, Junín. Hasta ese momento la organización terrorista era liderada por Feliciano, el segundo en el mando era Alcides y el tercero Aldo, pero este último fue asesinado años antes por orden de Feliciano al descubrir que colaboraba con los militares. Alcides, encargado de ajusticiarlo, no tuvo mejor idea que partirle las piernas con un hacha y meterle un balazo en la cabeza. Muerto Aldo, tomó el tercer puesto Orlando Borda Casafranca, camarada Lip, y ante la captura de Feliciano y Alcides, los remanentes terroristas aún libres, desorientados y preocupados, daban inicio a la lucha del poder por tomar el mando de las huestes terroristas entre el camarada Lipio y Víctor Quispe Palomino, camarada José. El sucesor natural era Lipio, primer jefe militar de Sendero Luminoso y el tercer mando político en ese momento. No solo era uno de los más antiguos, sino el más respetado e incluso temido. Pero José, además de haber participado en importantes acciones terroristas desde los años 80, estaba mejor preparado ideológicamente. La sucesión del mando y la recomposición del grupo terrorista solo dependía de ellos, y por inverosímil que parezca, los terroristas convocan una votación para elegir a su cabecilla. El libro Alias Jorge, la vida ajena y prohibida de un terrorista desertor, del autor Ricardo León, lo relata así. Luego de celebrar el cumpleaños del camarada José, él y el camarada Lipio se reunieron dentro de una carpa para determinar al sucesor de Feliciano y pactaron dejarlo a votación. Al día siguiente los terroristas se agruparon y mediante un sistema de votación elemental, simple, pero preciso en ese momento, a mano alzada, se eligió a José como el nuevo jefe absoluto de Sendero Luminoso. A Lipio lo reconocería y se subordinaría. Por otro lado, el equipo de inteligencia de Fournier, ulterior a las capturas, decide persuadir a los terroristas apresados, exigiéndoles que conversen con el camarada José para lograr su rendición. Raúl, Alcides y Magali aceptaron el propósito y fueron enviados en busca de él, pero solo Raúl y Magali cumplieron el cometido. Alcides, a mitad de camino, desistió y escapó. José los escuchó y decidió utilizar el arte del engaño, ordenando a Raúl que llame por radio Fournier diciéndole que había convencido a José de rendirse. Es así como los hermanos José y Raúl Quispe Palomino decidieron tenderle una trampa a Fournier. El 2 de octubre de 1999, fecha pactada para el encuentro, luego de otras reuniones previas, Fournier y su equipo fueron emboscados en medio de la selva. Con la captura de Feliciano, Guzmán reconsideró su posición inicial y formuló en el año 2000 una nueva postura vigente hasta hoy. La línea cuerdista convocaría a quienes permanecen fieles a sus directivas y que actualmente levantan la consigna de luchar por una solución política a los problemas derivados de la guerra. Desde el año 2009, esta postura adquiere una expresión orgánica en el llamado Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales, Movadef, que siguiendo indicaciones emitidas por el propio Abimael Guzmán, realiza activismo político en pro de una amnistía general para todos los que cometieron crímenes, argumentando que así, liberando a los responsables de actos terroristas y violaciones a los derechos humanos, se conseguirá una reconciliación nacional. La facción Proseguir pasó a ser dirigida por los hermanos Quispe Palomino, conservando una postura beligerante. Esta facción actúa en la zona de los valles de los ríos Apurímac y Eno, sobreviviendo en buena medida gracias a sus vínculos con el narcotráfico. Aún así, en su discurso no han descartado la toma del poder como un objetivo político de largo plazo. Sendero Luminoso, a inicios de siglo, cambió su zona de acción, cambió de mandos y en los años siguientes cambiaría también de nombre, llamándose Militarizado Partido Comunista del Perú, compuesto por terroristas, pero ya sin la ideología que pregonaron en las 2 décadas anteriores y con el financiamiento del narcotráfico. Años después, producto de las operaciones militares, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional asestarían duros golpes a la organización terrorista. En el 2012 moriría el camarada William, sanguinario francotirador que ocasionó la muerte de efectivos militares y policiales. Del mismo modo, el 2013
2013, una comunicación radial interceptada en mayo de ese año dio origen a la Operación Camaleón, que acabó con la vida del número 2 y número 4 de Sendero Luminoso, el camarada Alipio, y el menor de los Quispe Palomino, el camarada Gabriel. En aquella interceptación, Alipio le dice a un traficante de drogas de la zona que arribará pronto a su casa en el centro poblado Pampas. La policía prepararía la casa, colocando en la sala explosivos de forma tal que cuando los terroristas lleguen e ingresen, se produzca la explosión. 7 años después, patrulla de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional golpearían de nuevo a los narcoterroristas, ocasionándole muertos y heridos. Meses después, se conocería que uno de aquellos heridos y que no se pudo recuperar fue Jorge Quispe Palomino, camarada Raúl, miembro de la dirección del Comité Central de Sendero Luminoso y parte del clan de los hermanos Quispe Palomino, falleciendo el 27 de enero del 2021. Actualmente, Víctor Quispe Palomino, camarada José, controla la organización terrorista que opera en el Brain. Esta facción se identifica como parte de Sendero Luminoso. Sin embargo, Abimael Guzmán, fundador y cabecilla histórico de esta organización subversiva, recluido en la base naval, no lo reconoce como miembro de la organización, y José Quispe Palomino tampoco obedece a Guzmán.